Hey amigos, un gusto saludarles. El día de hoy continuamos nuestro recorrido acá en la bella ciudad de San Francisco. Pero no podemos irnos de esta bella ciudad sin antes visitar uno de sus lugares icónicos, Alcatraz, o conocida comúnmente como La Roca. Esta cárcel que se encuentra en medio del mar guarda mucha historia por contar, así que vamos a descubrirla. Pero conozcamos parte de la historia de este ícono de la ciudad de San Francisco. Es una pequeña isla ubicada en el centro de la bahía de San Francisco, en California, Estados Unidos. Antiguamente sirvió como fortificación y prisión militar. Posterior a esto, como prisión federal hasta 1963, que es cuando se convierte en Parque Nacional. Para el año de 1972 recibió la designación de Hito Histórico Nacional. Hoy en día, la isla es un sitio histórico administrado por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, haciendo parte del Parque Nacional Golden Gate y está abierto para visitas. Los turistas pueden llegar a la isla por ferry desde el Muelle 33, en la bahía de San Francisco, llevándolos a vivir una experiencia única en la cárcel más famosa del mundo. Este lugar que guarda tantas historias que muchas son desconocidas hasta nuestros días. Si te preguntas a qué se debe el nombre de esta isla, es que mucho antes de que se asociara a los peores criminales de América, la isla de Alcatraz albergaba enormes colonias de pelícanos pardos. Estas aves inspiraron el nombre de la isla de los Alcatraces, los cuales siguen visitando la isla por temporadas cada año. Bueno, hemos descendido del barco y nos están dando la bienvenida acá a Alcatraz. Así que empecemos el recorrido en este lugar que guarda muchas historias. Como siempre, yo explorando, vamos a empezar a caminar. En la entrada está un oficial allí y te dice las normas de cómo comportarte dentro de acá de la cárcel de Alcatraz. Te venden unos audífonos por si no sabes inglés, pues puedes escuchar en tu idioma. Eso tienes que pagarlo aparte cuando compras el tiquete. Yo no los compré, pero no hace falta. Y bueno, empecemos acá, la caminata, por dentro de Alcatraz. Bueno, cabe destacar que solamente una empresa está concesionada para poder venir acá a Alcatraz y está en el Muelle 33 o en el Pier 33 y es el que te va a poder traer acá a Alcatraz cuando quieras tomar el tour y venir y vivir un día diferente, porque realmente es muy, pero muy entretenido, es histórico y de verdad que si vienes a San Francisco no dejes de venir a esta atracción que sé que te va a gustar mucho. Ok, esto era un fuerte militar y entre 1857 y 1934 se llevó a la transición de convertirla en una cárcel y todavía hay vestigios de que era un fuerte militar como este. Aquí tenemos unos cañones de la época que eran del fuerte militar que había acá y eso, y lo dejaron como recuerdo, parte de la historia de Estados Unidos. Bueno, venimos caminando desde allá abajo, aquí es la entrada, cruzas, cuando apenas llegues a Alcatraz, sigues la corriente de la primera colina, te vienes caminando y si sigues derecho te encuentras la planta de poder que asistía eléctricamente a toda la isla. Pero está cerrada, no te dejan pasar para allá, por eso no les puedo mostrar de nada porque no me dejaron seguir el camino. Ya cuando vienes subiendo, llegamos a este plano grandísimo y tienes esta visual del faro. En ciertas temporadas del año está cerrado esta área donde estamos caminando porque las aves se posan acá. Los pelícanos, no sé cómo lo llamarán en tu país, los alcatraces, se posan acá y huele, emana el hedor de estas aves típicas, ¿no? En toda esta área y a eso es que huele y hay mucha mosca, eso sí. Te recomiendo cuando vengas acá ponte repelente. Yo las detesto y me están mareando a cada rato, pero la vista que tienes acá de la ciudad de San Francisco es increíble. Te la muestro. La verdad es que es única la vista desde aquí. Tienes una vista 180 grados de la ciudad de San Francisco, tienes el centro de San Francisco, el downtown,
tenemos el área clásica que se visita y tenemos el Golden Gate a nuestra derecha. Es hermosísimo. Se ve el puerto de San Francisco, allá está ahí un crucero. Tenemos el puente de Oakland, allá, que separa la ciudad de Oakland y San Francisco. Las une, no las separa, las une. Y oye, no, está espectacular, me encantó. Y bueno, detrás el faro, que les decía. Venía caminando por este lado y te encuentras con esta maravilla. El único sacrificio que tienes que hacer para estar aquí parado, de verdad, es el olor y las moscas. Bueno, disfruta de esta vista, de verdad. Yo la estoy disfrutando. Se ven hasta las colinas, es increíble. Se ve la ciudad de una manera tan detallada. Wow, de verdad, vale la pena, muchachos. Dejamos atrás, sorry que me mueva así raro, muchachos, es que me están atacando las moscas. Y el olor, pero te lo encargo, mira, todo el mundo se va quejando del olor. Así que bueno, vamos a ir ahora al área del faro, que está muy bonita. Y me imagino que tiene otra vista también espectacular. Pero esta, bueno, ya la compartimos, genial. Me ha encantado hasta el minuto que va comenzando esta, me ha gustado. Así que sigamos adelante, que esto se pone cada vez mejor. Bueno, y dejando atrás el área de pelícanos y toda esa cosa donde las moscas me estaban matando, subes este caminito para poder llegar al faro y tienes unas vistas pero espectaculares de la ciudad, de verdad que se sobreentiende porque la usan mucho para hacer películas, ¿no? Se siente, ¿no? El olor a mar, qué bellas las imágenes desde aquí, de la ciudad de San Francisco, wow. Como dato curioso, la isla de Alcatraz posee el primer faro de la costa del Pacífico y ha estado en funcionamiento desde 1854, dando servicio a la bahía de San Francisco desde entonces. Vamos a empezar a entrar a las edificaciones, a ver qué nos encontramos dentro de la cárcel. Cómo era esa sensación de estar dentro de la cárcel y todo eso. Bueno, este era el área administrativa del lugar. Hay fotos de gente que trabajó acá. Está como estaban vestidos los oficiales, eran bastante elegantes. Y veo que hay hasta una foto adentro, que es de los que eran los rectores o directores de la cárcel, desde el primero hasta el último. Bueno, me encuentro en un área donde era el área de visitas y aquí era donde se comunicaban. Aquí está el vidrio. La gente no tenía contacto con los que estaban acá encarcelados y usaban, me imagino que eran citófonos, sí, aquí está la foto. Usaban el famoso citófono para poder hablar con las personas que visitaban. Está el teléfono y eso. Se sentaban acá a verle la cara a la otra persona y si se fijan, lo que hay detrás eran las cárceles. Las celdas. Bueno, entonces usaban el citófono, se lo ponían acá al oído. Me imagino que esta era la posición que tenían y ver la otra persona en otro lado escuchándolo por el citófono, pero vean el fondo que tenían los que estaban aquí encarcelados. Parte de la historia que marcó esta cárcel es que en esta permaneció durante 4 años y medio uno de los criminales más sonados de los años 20 en Estados Unidos, nada más y nada menos que Alfonso Gabriel Capone, llamado también Al Capone, o por su alias en inglés, Scarface, quien tenía bajo su control las apuestas, la prostitución, la venta ilegal de licor, sobornos, distribución de narcóticos, robos, negocios de protección y asesinatos, quien se convirtió en el rey de Lampa de la ciudad de Chicago en esta época oscura de la ciudad de los vientos. Bueno, vamos a entrar a una de las que era la celda de la gente que estaba aquí en prisión. Una cosa que me llama mucho la atención es que, mira, no son tan altas. Casi toco, soy 1,81, mira, toco el techo, toco las columnas. Era hecho como para gente pequeña, no sé si era la idea, mira, estamos entrando ya. Y esto sería como estar dentro de la cárcel. Está el retrete, un lavamanos, una mesita. Vamos a sentarnos, a imaginarnos esto juntos. Y esta era la vista que tenía la persona que estaba presa acá. Pero estoy pensando que a lo mejor la mesita estaba allá y la cama estaba aquí justo donde yo estaba.
Cabe destacar que esta celda era de los recién llegados. Lo más impresionante era que los nuevos reclusos los ponían en estas pequeñas celdas completamente desnudos, a la vista de todos los reos, prestándose a un proceso de intimidación inicial del lugar al cual habían llegado. Y tenían me imagino que es un respirador que está ahí ese hueco, pero no sé, mira, hay vestigios de que tenían como colgaderos ahí. Pasar tu día en algo así, es una locura. Es lo que te decía, que aquí como que montaban cositas. Está la sensación de estar preso en Alcatraz. Lo más cercano a sentirse preso, esperar que se cumplan los días. Es que mira, si yo estiro mis brazos, toco ambos extremos. Súper chiquito. Mira, tengo que agacharme. Aquí está el muro, lo que te decía, súper bajito. Esto es lo más cercano a estar preso acá en Alcatraz, así que vamos a seguir con el recorrido. Algo súper llamativo es que estas fotos son de algunos reclusos y guardias de seguridad que hicieron vida en la cárcel. Estos fueron contactados en su momento para narrar las historias de su experiencia en Alcatraz, convirtiéndose en el archivo histórico que escuchan los visitantes a través de los audífonos que cuentan la historia de este lugar, lleno de una energía bien particular. Ahí están las fotos de ellos, personas que trabajaron acá, dentro de la cárcel. Es impresionante. De verdad que es un lugar que tiene una energía rara. De repente son ideas mías. Si has venido aquí a Alcatraz y has sentido esa vibra así rara, déjame en los comentarios para saber. Y sabes que hay bastante, se escucha mucho un eco muy fuerte. Es como todo el mundo está calladito así, pero es cuando hablas se escucha un eco. Bueno, me estoy entrando ahora. Es una celda de castigo. Acá era donde sometían a la gente que estaba muy mal portada. Y los encerraban completamente y no tenían ni siquiera luz solar. Estaban encerrados en estas mismas posiciones y tenían que quedarse así, no había cama ni nada, solamente un retrete, lo que ahí se ve aquí, que tenía a disposición, pues esta persona no tenía luz, estaba a oscuras completamente. Me imagino que estaba el retrete allí para que hiciera sus necesidades y no pasaban más de 19 días, era el máximo que podía estar una persona acá. La limitaban de comida y un montón de cosas. Y se expuso esa situación, debe ser traumática también. A pesar que sea una persona que hizo lo incorrecto para estar en un lugar como este, pero de verdad que algo rudo y algo severo. Cerraban la puerta completamente, cerraban la celda doble cerrado, cerraban aquí, cerraban allá y la persona no tenía acceso a nada. Lo que sí me llama la atención es que las ventanas quedan a lo alto, o sea, que las personas no tenían cómo ver hacia la ciudad, ¿me entiendes? Vean lo alto que están las ventanas. Yo desde aquí no tengo una visual, tendría que montarme en esa banqueta para poder visualizar, o por lo menos, bueno, en este caso, yo puedo levantar la cámara y ustedes pueden ver un poquito hacia afuera, pero sin embargo, no creo que logren ver mucho. Está hecho intencionalmente. Cuando alguien tenía una visita o algo, paraban, lo venían a buscar de su celda, lo sacaban a la celda y lo llevaban hasta el área de visita para que pudiera comunicarse con la persona, pero solo a través del vidrio. Y los traían acá, venían de la celda, imagino que aquí había una silla y eso, y tenía comunicación con el exterior, pero este era el único espacio y momento que ellos tenían acceso a tener comunicación con alguien del exterior. Como dato curioso, los pabellones, las callecillas de los pabellones, tienen nombre de las principales avenidas de las ciudades importantes de Estados Unidos. Por ejemplo, me encuentro en Michigan Avenue, que es una de las principales de Chicago. Y del otro lado de los pasillos tenemos a Broadway Street. Está Broadway Street, Broadway de Nueva York. Interesante, ¿no? Me encantaría saber si fueses estado en este lugar encerrado por tanto tiempo, ¿qué sería lo primero que harías al salir al patio con un día soleado como este? Pero mientras dejas tu comentario, aprovecha esta pausa en el recorrido para invitarte a que te suscribas al canal para contar con tu apoyo, así que suscríbete porque este viaje de aventuras es gratis para ti. Ahora sigamos con el recorrido por la cárcel más famosa del mundo. Aquí
voy caminando a una puertecilla que está a las afueras del patio. ¡Wow! ¡Wow, amigos! ¡Wow! ¡Qué increíble esta vista! Soy muy fanático de jugar Call of Duty y cuando se creó la sección del juego de Alcatraz, nunca llegué a imaginar que fuese tan idéntico. De verdad, qué brutal. Pero bueno, está muy, muy buena. Vean esto por sus propios ojos. Bueno, impresionante la vista de allá. Y saben que ciertas áreas, o sea, hay varios tours de acá de Alcatraz. Está el Day Tour, que es el que yo estoy tomando, y tienen un tour especial que es de noche. Ese tour tiene un costo de $55 y hay uno de $101, que ese es para el detrás de cámara, de cómo es que ellos arman todo eso. Y el tour de noche es especial porque te hacen la recreación de como si tú eres un prisionero de Alcatraz. Entonces es como que el dato y te encierran en la celda y todo eso. Si vienes con tiempo y quieres hacer algo entretenido y diferente, te recomiendo ese tour de noche que se ve que es súper, súper interesante. Por otro lado, quiero mostrarles el área de duchas. Acá se cambiaban los uniformes y tenían un área hasta para lustrar los zapatos. Si te quieres llevar un recuerdo de tu visita, existe un área donde puedes comprar detalles. Respecto a los precios, algunas cosas me parecen un poco costosas. Por ejemplo, estos libros están a buen precio. Valen 6,95 centavos. Pero en el caso de estas tazas las veo un poco costosas, ya que valen $13 cada una. ¿Estarías dispuesto a pagar más de $50 por un set de 4 tazas de café de la cárcel más famosa del mundo? Yo lo sigo viendo un poco costoso. Me encontré acá una carta que escribió la mamá de Al Capone al encargado de la prisión de Alcatraz. Se la dirigió, fue al abogado, perdónenme muchachos, y le escribe una carta muy emotiva y le pide que por favor, que ella sabe y entiende que Alcatraz tiene unas condiciones muy fuertes, pero ella quiere respetar la ley y hacer todo, que haga todo lo posible para poder ella venir a visitar a su hijo a esta cárcel que está en el medio del Pacífico. La Teresa Capone en 1930 y la carta fue contestada en 1934, unos añitos después. Impresionante, ¿no? Aquí está la madre de Capone, su hija. Bueno, me encuentro en uno de los subterráneos que también servían como de castigo y todo eso. Y muchas veces lo usaron de bodega para guardar las cosas de la comida y todo eso. Se siente súper la humedad aquí abajo. Es otra de las áreas interesantes de acá de Alcatraz. La verdad que este recorrido te pone como a pensar y sacar conclusiones, ¿no? De cómo una persona se arriesgaría, porque hubieron muchos que intentaron escaparse de acá, tirarse al mar y llegar a la costa. Cuando uno está viendo el mar, se ve la corriente, que hay muchas corrientes. Haya sido una excelente idea poder escapar de esta isla, nadando hacia la orilla, en estas frías aguas del océano. La verdad que sin duda alguna, este es un tour que debes realizar si visitas la bella ciudad de San Francisco, un lugar lleno de historia, curiosidades y una vibra muy interesante. Pero esto no se queda aquí. En nuestro próximo video vamos a recorrer la Ciudad Dorada, como también se le conoce a San Francisco, la cual posee muchos lugares secretos. Así que como siempre les digo, los leo en los comentarios.